Muchísimas gracias, son muy amables. Bueno, lo primero que quiero decir es que estoy de veras muy agradecido con los organizadores de este evento por haberme invitado a Monterrey. Lo dije anoche, pero creo que es algo que vale la pena subrayar. Yo creo que una de las tareas más importantes que uno tiene en México es el de democratizar la cultura, la investigación científica, la docencia, y una de las maneras de hacerlo es evitar que se siga generando el modelo que concentra todas esas actividades en la Ciudad de México. Y para los que están aquí es como muy natural pensar que se puede llegar a un centro tan espléndido como este, en una universidad que cumple 80 años, con estudiantes y colegas que son de primer nivel, pero en realidad atrás de eso hay la labor y la devoción de una serie de profesores y autoridades que es absolutamente admirable. Esto lo menciono porque es exactamente lo que define, lo estuve yo pensando mucho anoche, es exactamente lo que define mi relación con el doctor Héctor Pérez de Tejada. Ayer estuvimos platicando y tenemos una serie de cosas en común, nos caen bien las mismas personas, nos caen mal las mismas personas, los dos hemos estado en coma, los dos hemos tenido accidentes de distinto tipo, pero hay algo que yo quisiera decirles que es mi primer recuerdo de mi primer contacto con Héctor Pérez de Tejada, de quien yo sabía en la Facultad de Ciencias. Y es que un día caminando en la parte científica de Ciudad Universitaria me dijo: oye, ¿tú trabajas con Joan Oro? Un amigo, un maestro, un colega espléndido que hizo contribuciones muy importantes en Origen de la Vida. Me dijo: te felicito, él es un genio, es una maravilla lo que está haciendo, estar con él es muy importante. Y me impresionó mucho porque aunque Héctor estaba desde siempre metido en cosas de ciencias del espacio, yo no pensé que estuviera tan consciente de lo que estaba pasando en cosas de Origen de la Vida. Y ese pequeño comentario fue como una lección muy importante. Recuerdo incluso cómo iba vestido, así, me acuerdo dónde fue, cómo iba vestido, el tono, la hora del comentario. Y fue muy importante porque demostraba finalmente lo que uno espera de los colegas, de los profesores, de los alumnos, y es que tengan una visión que vaya más allá del campo en el que uno está trabajando y que tengan la generosidad intelectual de impulsar a la gente más joven, que ese es un rasgo muy característico de Héctor y es un rasgo que de veras a mí me pasó hace muchos años. Veo que lo repite una y otra vez con la gente joven. Yo sigo siendo más joven que él, pero esa frase que dijo me impactó mucho y quería yo compartirla con ustedes. Lo que quiero hacer ahora también es decir que, bueno, en honor precisamente a esos comentarios que hizo Héctor, estuve pensando de qué podía hablarles, y de un trabajo que hemos estado haciendo con meteoritos, con mis amigos de la Universidad de California en San Diego, donde también ha estado Héctor, o bien de compuestos orgánicos en la Tierra primitiva. Y como este es el año en el que se cumplen el 60 aniversario del experimento de Stanley Miller y el 60 aniversario de la publicación de la doble hélice, del modelo de la doble hélice del DNA, pensé que era bueno hablar un poco de compuestos orgánicos en la Tierra primitiva. Y cuando uno le preocupa el origen de la vida, es en español, ¿no?, la charla. ¿Sí? Sí. Es que vi que había algunos colegas en inglés que iban a hablar en inglés. Bueno, cuando uno habla de compuestos orgánicos en la Tierra primitiva, a los biólogos, a los astrónomos, a los geofísicos, a los planetólogos, nos interesa desde el punto de vista de el papel que estos compuestos pudieron haber jugado en el origen de la vida, y en particular en el contexto de lo que llamamos la hipótesis heterótrofa del origen de la vida, que es la propuesta que hizo Oparin en 1924 en un pequeño libro publicado en ruso y que luego se refinó en un libro que es una obra maestra del pensamiento evolutivo, que él publica en ruso también en 1936 y que se traduce al inglés en 1938, y en donde se muestra algo que finalmente es el espíritu que permea esta reunión: cómo un gran científico es capaz de desdeñar por completo las fronteras intelectuales que separan a la química de la biología, de la física, de la astronomía, de la filosofía, y un poco parándose de puntitas, aunque él tenía una formación de bioquímico vegetal. Oparin se asoma a lo que están diciendo los astrónomos de la época, los químicos de la época, los geólogos de la época, y llega a la conclusión de que la Tierra primitiva tiene que haber tenido una atmósfera reductora, donde reductora todos sabemos que implica no solo la ausencia de oxígeno libre, sino también la presencia de especies químicas como el metano, el amoníaco, hidrógeno libre, etcétera. En este tipo de atmósfera, Oparin va a proponer que hay la síntesis de
compuestos orgánicos y la formación de lo que llamamos la sopa primitiva, que en esta sopa primitiva las moléculas que resultan se van a agregar debido a las cargas que tienen y a formar coacervados, que serían sistemas físico-químicos líquidos con distinta densidad y con separación de fase del ambiente donde están, y de la evolución de estos coacervados van a surgir los primeros organismos que Oparin va a proponer a contracorriente de lo que dice todo el mundo en la época, que van a ser bacterias, van a ser anaerobias y van a ser heterótrofas, es decir, se van a estar nutriendo de compuestos orgánicos disueltos en la sopa primitiva. Por lo tanto, los compuestos orgánicos no solamente, las moléculas orgánicas no solamente van a ser los precursores de los primeros seres vivos, sino también van a ser las fuentes de carbono, de nitrógeno, de energía, que les van a permitir nutrir y desarrollarse. Ustedes se dan cuenta que en este esquema, aunque sean físicos, aunque sean astrónomos, se dan cuenta que en este esquema están ausentes los ácidos nucleicos, que hoy en día los biólogos reconocemos como esenciales en el proceso de la vida. Pero la razón es muy sencilla. Cuando el libro se publicó, fui a ver en Wikipedia, por supuesto, y Watson estaba en el 5º año de primaria, de manera que ni esperanzas de la doble hélice del DNA ni nada, ¿no? Pero esta teoría sirve de base para, como hoy en día nos planteamos, el origen heterótrofo de la vida. No sabemos cómo surgió la vida, eso es algo que hay que insistir, pero sí reconocemos, uno, que es fácil entender la síntesis y acumulación de compuestos orgánicos, donde la síntesis puede ser una síntesis endógena, donde la acumulación puede ser lo que vino a bordo de meteoritos, de cometas y acumuló moléculas de importancia prebiológica en la Tierra primitiva. No tenemos muy claro cómo se pasó de esta sopa primitiva a lo que llamamos el mundo del RNA, el pariente pobre, el primo campesino, como se decía antes, del DNA, pero que resultó ser una molécula que, además de almacenar información genética, tiene actividad catalítica. Tenemos dudas de esta transición, no sabemos exactamente cómo ocurrió, y sospechamos que la síntesis de proteínas ocurre en un mundo de RNA y da origen a lo que llamaríamos células de RNA y proteínas que preceden a las células actuales, en donde todos encontramos DNA como material genético. Esto sería, digamos, una secuencia con la que la mayor parte de los que trabajamos en origen de la vida coincidimos, pero hay un punto metodológico que es muy importante enfatizar, y es cómo estudiamos estas etapas evolutivas. Bueno, para estudiar la síntesis y acumulación de compuestos orgánicos podemos caracterizar las moléculas orgánicas extraterrestres, las moléculas orgánicas que vemos en las nubes de material interestelar, de donde se formó la Tierra, se formó el sistema solar en general, nubes que sabemos son atravesadas por el sistema solar completo cuando estamos girando en torno al centro de la galaxia, y que pudieran acumular compuestos. Son compuestos que pueden haber llegado a bordo de cometas y meteoritos, en polvo interestelar, etcétera, y desde luego con lo que llamamos los experimentos tipo Miller-Urey. Cuando quiero estudiar el mundo del RNA, pues estudio RNA catalítico, alguno que ha sobrevivido, los ribosomas, por ejemplo. Puedo hacer sistemas de RNA en el laboratorio y obligarlos a que evolucionen en una cierta dirección. Eso es simplemente selección natural in vitro, no tenemos ningún problema. Puedo hacer modelos teóricos de los que les encantan a los físicos, el modelo de las cuasiespecies que desarrolló Manfred Eigen, que tiene una enorme utilidad para entender la dinámica, por ejemplo, de virus como el de la influenza o el del SIDA, y puedo hacer lo que algunos llaman los experimentos de vida sintética, que en realidad es biología molecular muy refinada. Y si me quiero asomar a las células de RNA y proteínas, lo que puedo hacer es genómica comparada, darme cuenta cuáles son los genes más conservados comunes a todos los seres vivos. Puedo fijarme, y esto es una área que fue extraordinariamente importante hasta los años 60 y después se abatió, hacer interpretaciones evolutivas de la bioquímica, o puede estudiar los virus de RNA, no porque sean antiguos, sino porque son un buen modelo experimental de cómo puede ser un sistema de RNA y proteínas. Y aquí se dan ustedes cuenta que estas metodologías, que son muy útiles y son complementarias, tienen el riesgo de que a veces extrapolamos incorrectamente de una fase a otra fase, y esto a veces nos lleva a cometer muchos errores. Yo aquí lo que voy a hacer es, simplemente me voy a referir a los modelos tipo Miller-Urey como un ejemplo de
cómo podemos ir completando este esquema global y de cuáles son los problemas metodológicos que enfrentamos. Bueno, el modelo de Miller-Urey, todos ustedes lo saben, en 1952 Harold Urey, que era una persona absolutamente deslumbrante en muchos sentidos, como químico, como físico teórico, como fundador de la cosmoquímica, como una referencia ética impresionante en la ciencia moderna, decide, luego de haber estado involucrado en el proyecto Manhattan, que quiere mantenerse lo más lejos de la investigación que tenga aplicaciones bélicas, se va a la Universidad de Chicago, que era un semillero deslumbrante de investigadores, de estudiantes, y decide que el problema que más le interesa es entender el origen de la Luna, como se puede ver en esta fotografía. Y Urey dice, bueno, para entender el origen de la Luna tengo que entender el origen y evolución del sistema solar, y para eso tengo que entender cuál era la composición química de la nebulosa de donde se forman los planetas. Y entonces Urey usa un argumento que a mí me gusta repetir una y otra vez por su elegancia y por su sencillez. Urey dice, a ver, ¿cuál es el elemento más abundante del universo? El hidrógeno. ¿Cuál es el segundo elemento más abundante del universo? El helio. El helio no me interesa porque es un gas noble, no se mezcla con la pelusa, no va a reaccionar con los demás elementos, a lo que sigue. Y entonces empieza a recorrer las tablas de abundancia y se da cuenta que uno de los elementos más abundantes es el carbono, luego el nitrógeno, luego el oxígeno, luego el azufre, y dice, bueno, evidentemente la química del carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el azufre en la Tierra primitiva, en el sistema solar acabado de formar, va a depender de sus reacciones con el elemento más abundante, que es el hidrógeno, y calcula las constantes de reacción a condiciones estándar, presión, una atmósfera de presión, 25 grados centígrados, porque eran los datos disponibles, y llega a la conclusión que el carbono estaría como metano, la constante de reacción es como de 10 a la 20 de esta reacción, del nitrógeno estaría como amoníaco, 10 a la 7, el oxígeno estaría como agua, 10 a la 41, el azufre es como 10 a la 18, algo así, la reacción para ácido sulfídrico, y que habría muy poco CO2. Urey publica sus resultados en un artículo clásico de los Proceedings de la National Academy of Sciences en 52, da un seminario en el Departamento de Química de la Universidad de Chicago, y en ese seminario estaban presentes Carl Sagan, que era un estudiante de astronomía, y sentado al fondo del salón estaba sentado Stanley Miller, que acababa de llegar de la Universidad de California en Berkeley para hacer su doctorado en la propia Universidad de Chicago. Tanto Stanley Miller como Carl Sagan me contaron varias veces exactamente la misma anécdota. Uno se convertía en el control del otro, si lo quieren ver así. Y es que al final de la charla, alguien se levantó, y ninguno de los dos se acordaba quién. Alguien se levantó y le preguntó a Urey, ¿sabes que hay un químico ruso que propuso una atmósfera de este tipo para el origen de la vida? Urey dijo, no, no lo sabía, pero sería interesante probar el experimento. Y al cabo de un par de meses se acercó a Stanley Miller y le dijo, yo quiero hacer mi tesis de doctorado en este problema. Hubo una discusión entre los dos porque Urey pensaba que no era correcto meter a un estudiante en un experimento que a lo mejor no tenía éxito. Stanley Miller era muy terco, me puedo imaginar la discusión entre ambos, y al final llegaron a un acuerdo de caballeros. Stanley trabajaría durante 6 meses en el proyecto, y si tenía éxito le seguía, y si no, cambiaba de tema. Y lo que hizo Stanley Miller, como todos saben, es un experimento que es también deslumbrante por su sencillez. 2 matraces que están conectados por estos tubos, aquí había agua hirviendo, el vapor de agua subía y se mezclaba con el metano, el amoníaco y el hidrógeno que estaban en este otro matraz, que simulaba las condiciones de la atmósfera primitiva. Había unos electrodos de tungsteno para tener descargas eléctricas para simular la actividad eléctrica en la atmósfera primitiva, y cuando el experimento se llevaba a cabo y se enfriaban los productos de la reacción, atravesaban este condensador y se acumulaban en esta parte. Era un experimento relativamente pequeño, como pueden darse ustedes cuenta, y esta fotografía de Stanley, luego de haber hecho el experimento y publicado, me gusta porque demuestra cómo han variado los estándares. En primer lugar, el matraz superior estaba cubierto de asbesto, algo que nadie en su sano juicio usaría hoy en día. En segundo lugar, era un experimento pequeño. En total, alguna vez Stanley hizo el cálculo,
no había costado más de $128 hacer el experimento, no eran las épocas de Big Sciences, ¿no? Así con todo lo que eso significa de terrible y de ventajoso, y también se dan ustedes cuenta de cómo han variado los estándares de vestimenta de los estudiantes de doctorado, porque tenían que usar corbata, camisa blanca y mancuernillas para entrar al laboratorio. Hay cosas que lamentablemente hemos perdido, como se ven los pelos de Pavel, que se ven espléndidos, ¿no? Stanley hizo este experimento que es famosísimo, pero hizo otros experimentos y eso es menos conocido. Hizo el experimento clásico que les acabo de mencionar, hizo este experimento al que me voy a referir como el experimento volcánico, en donde lo que quiso Stanley fue simular qué ocurriría en una erupción volcánica en donde el vapor de agua, que con mucho es el gas más abundante en una erupción, se mezclaba directamente con una atmósfera primitiva, y hizo otro más con una descarga silenciosa que solamente llevó a cabo una vez. Stanley, varias veces le pregunté, siempre la respuesta fue lo mismo, fue la misma: ¿qué hiciste con el aparato original? Y la respuesta es: la tiré a la basura porque era muy latoso estarlo limpiando, y entonces cada vez que quería repetir el experimento se volvía a hacer el aparato. Por ello, cuando se repite el experimento, como en este caso en el laboratorio de Bill Schoff en la Universidad de California en Los Ángeles, ven ustedes que pues, es la versión moderna, pero repite las condiciones tal cual las definió Stanley. Aquí ven el experimento en el tiempo cero, ven la descarga que está brincando de un electrodo a otro, y al cabo de 5 horas ven ustedes cómo ha cambiado la composición química del interior del matraz superior. Se ve este material polimérico de color oscuro, al que voy a regresar más tarde porque es importante desde el punto de vista químico. Y la eficiencia de la reacción es perfectamente clara. Lo que hizo Stanley fue hacer cromatografía de papel. Rápidamente usó como solventes el butanol ácido acético, aquí el fenol, agregó ninhidrina, que es un reactivo típico estándar para aminoácidos, y ven ustedes aquí las manchas que muestran la presencia de ácido aspartico, de glicina, alfalanina, betalanina y un par de compuestos más. La historia la tengo que contar porque es deslumbrante. Stanley le llevó el cromatograma a Urey. Urey le dijo: es magnífico, escríbete un artículo y lo enviamos a Science. Stanley escribe el manuscrito y, como es normal, se puso de primer autor y puso a Urey de segundo autor. Se lo llevó a Urey y lo primero que hizo Urey fue borrar su propio nombre y le dijo: el que quiso hacer el experimento fuiste tú, el que hizo el trabajo en el laboratorio fuiste tú, el que merece la fama y los créditos por lo que se ha hecho eres tú, que son estándares que hemos perdido ahora con la preocupación del SNI, del PRIDE, de los CUDOS, de lo que ustedes quieran, ¿no? Pero creo que es un reflejo de cómo la ciencia en este momento se hacía por caballeros, algunas damas, muy pocas, porque así era el sistema, pero se dan ustedes cuenta que cómo se ha perdido esa generosidad intelectual, lamentablemente en muchos casos. Bueno, Stanley hizo el experimento y preservó parte de los compuestos que había sintetizado en una serie de tubitos de ensayo. Y hace unos 10 años, algo así, estaba yo haciendo un sabático en el laboratorio de Stanley Miller y de repente llegó muy contento a mi oficina, blandiendo, esa es la palabra exacta, un fax que le acababa de llegar del Museo de Natural History de Londres, en South Kensington, en donde le ofrecían una barbaridad de dinero, como 7,000 libras esterlinas, por una muestra del experimento original. Perdón. Yo le pregunté: desde luego que no tienes restos del experimento original, y me dijo: desde luego que sí. Entonces dije: yo lo quisiera ver. Fuimos a su oficina, trepó, una oficina típica, trepó por un montón de libros, de fotocopias, de tesis, etcétera, bajó de en lo alto de un librero una caja de cartón, de la caja de cartón sacó otras cajitas, y de una de esas cajitas estaba la muestra del experimento hecho en 53. A mí me emocionó mucho. Y le dije: ¿me dejas tenerlo en las manos? A ver qué se siente. Es como tener agua de la Virgen de Lourdes o cosas así. Me dijo: por supuesto. Y le dije: ¿lo vas a vender? Y me dijo: no. Le dije: Stanley, pero esto tiene que quedar en muy buenas manos. Y con una generosidad arrebatadora dijo: queda en buenas manos, y me lo regaló en ese momento. Me lo traje yo a México, lo cual no tuvo mayor complicación, me lo eché en la bolsa del saco de la chamarra y ya está.
Y unos años después, pocos años después, a Jeff Beida, que fue el segundo estudiante de doctorado de Stanley Miller y a mí, nos invitaron a dar unas conferencias en Austin. Y como suele ocurrir, la noche anterior dijimos vamos a comparar nuestras imágenes y Jeff dijo, ¿qué es esto? Le expliqué el origen. Jeff había heredado el laboratorio, el espacio, los recursos de Stanley Miller. Dije, me dijo, ¿qué es esto? Le expliqué, me dijo, hay que analizarlo con técnicas contemporáneas. Y allí estaba el problema, porque como lo saben los narcotraficantes, es muy fácil, y los vendedores de armas en Estados Unidos, es muy fácil meter cosas a México, pero quiero ver qué le ocurre a un mexicano que está metiendo un tubito con polvito blanco de regreso. Le estuvimos dando vueltas al asunto y de repente me acordé que en una película de Humphrey Bogart lo que hacen es compran un libro, hacen un agujero, allí meten una sustancia venenosa y lo mandan por correo. Hice exactamente lo mismo. Lo mandé por Federal Express con una carta que decía, ahí van las muestras por si nos pescaban. Cuando ya las tenía Jeff en sus manos, volé a San Diego, hicimos el análisis, un primer análisis de la muestra, y aquí ven ustedes los resultados de ese primer análisis, que fueron absolutamente alentadores. Aquí es la muestra simplemente disolvimos un poquito en agua destilada, aquí hidrolizamos en condiciones ácidas, que eso libera los compuestos orgánicos, como ya explicaron en la charla anterior, y lo que nos gustó mucho fue ver glicina, beta-alanina, que no es un aminoácido, existe en la biología contemporánea, pero no es muy común, pero sobre todo ver los piquitos, les garantizo que no es ruido, de la D-alanina y la L-alanina, es decir, mezclas racémicas, y de la serina, lo cual sugería que no estábamos viendo contaminación. Para entonces, Jeff Beida había heredado el laboratorio de Stanley Miller, que desafortunadamente había sufrido una primera embolia, un problema de salud que finalmente lo mató, pero Jeff, ya con el laboratorio de Stanley Miller y consciente de la existencia de esas cajitas, se puso a buscar y cuando yo llegué nos encontramos un total de cientos de cajitas en donde Stanley Miller había guardado muestras de todos y cada uno de los experimentos, que también es una lección de meticulosidad que los alumnos tienen que tomar en cuenta. Cada cajita explicaba, las muestras explicaba en qué condiciones se había hecho el experimento, y esta P102 o P60 correspondía a las páginas de los cuadernos de trabajo que Stanley Miller llevó durante los 50 años de su carrera científica y que estaban ya donados a la biblioteca Malville de la Universidad de California en San Diego, que son gente absolutamente espléndida. Pudimos entonces establecer una correlación muy precisa entre las condiciones específicas en que se había hecho cada experimento y los resultados, y nos encontramos que algunos de estos experimentos se habían hecho tratando de simular las erupciones volcánicas, como les había comentado. Un experimento que es una modificación del experimento clásico. Ven ustedes aquí una especie de pipeta Pasteur por donde sale el vapor de agua a grandes presiones, se mezcla directamente con el amoníaco, el metano y el hidrógeno que están aquí arriba, y como teníamos las muestras, teníamos los aparatos, las especificaciones de los aparatos originales, decidimos analizar las muestras y repetir los experimentos. Y en efecto, cuando esto lo hicimos, la sorpresa fue enorme. Cada piquito corresponde a un aminoácido aquí. La sorpresa fue enorme porque aquí ven ustedes los distintos compuestos que identificamos en las muestras del experimento original de Stanley. Él había reportado solamente 5 compuestos, 5 aminoácidos, algunas manchitas ahí muy visibles. Cuando vimos el experimento volcánico, ven ustedes la enorme cantidad de compuestos y la abundancia en la que se forman. El área bajo el pico corresponde a la abundancia del compuesto, y nos sorprendió que Stanley nunca había publicado los experimentos de volcánicos porque había gente que dudaba de sus colegas, que le habían dicho que era muy poco probable que hubiera descargas eléctricas cuando tenemos erupciones volcánicas. Ahora sabemos que eso no es así, repetimos el experimento y realmente es extraordinariamente eficiente, más eficiente que el experimento clásico.
un poco porque me siento muy orgulloso de estos resultados. Déjenme mostrarles la lista de los compuestos que identificamos en el experimento volcánico, y teníamos la muestra original de hace 50 años, teníamos el experimento rehecho por nosotros y los resultados fueron siempre consistentes. Ven ustedes aquí glisil, alanina, betalanina. Para los iniciados es interesantísimo ver que hay aminoácidos que tienen 5 carbonos, la valina, que es un aminoácido biológico, pero vemos isovalina y norvalina que nunca vemos en los seres vivos, y si se dan ustedes cuenta, las abundancias son muy parecidas entre la valina, la isovalina, hay más norvalina que valina, y la pregunta es ¿por qué entonces los seres vivos usamos valina y no usamos norvalina si fuera más abundante en la Tierra primitiva? Y un aminoácido que a mí en especial me emocionó mucho fue la ornitina, que es un aminoácido básico. Hoy en día es el producto de degradación de un aminoácido básico también, pero como es un aminoácido básico, le gusta pegarse a las moléculas que tienen carga negativa, como el RNA, como el DNA, lo cual significaría que si hubo en efecto un mundo de RNA, aquí tenemos un aminoácido que interaccionaría simplemente por razones electrostáticas con el RNA. Hay otros compuestos, las aminas, que nadie había reportado algunas de ellas, y los que están conscientes de la química orgánica saben que tienen un olor muy característico. Cuando estábamos haciendo el experimento nos llegaba el tufazo de las aminas. Debe haber habido más, se deben haber sintetizado en mayor cantidad, pero se volatilizan en las condiciones, esto lo sabe muy bien Sandra Ramírez, se volatilizan en las condiciones experimentales en las que estábamos trabajando, de manera que esto probablemente son subestimaciones de la eficiencia de síntesis de las etanolaminas. Bueno, estos resultados nos dieron mucho gusto, los publicamos, Stanley Miller estaba muy contento. Debo decir que era muy interesante poder analizar una especie de fósil de un experimento hecho hace 50 años, pero hay una cosa que tengo que mencionar. Estos experimentos fueron hechos bajo la premisa de la época de que la atmósfera de la Tierra primitiva era reductora, una atmósfera donde había mucho metano, amoníaco, hidrógeno, había agua, y como ustedes saben, podemos tener distintas combinaciones de atmósferas reductoras. Por ejemplo, en Júpiter vemos este tipo de atmósfera, pero también en el sistema solar vemos atmósferas neutras, lo que llamamos una atmósfera neutra, en donde no hay especies químicas reducidas, sino que tenemos una abundancia de CO2, nitrógeno y agua. La atmósfera de Marte que Pavel estaba describiendo es justamente así, y los geofísicos, los planetólogos, nos echaron a perder nuestra imagen de la Tierra primitiva, porque a los que hacemos química orgánica en el laboratorio tratando de simular las condiciones de la Tierra primitiva, sabemos muy bien que en condiciones reductoras es muy fácil sintetizar compuestos orgánicos, y sabemos también que si la atmósfera es neutra, el carbono está como CO2, no hay hidrógeno, etcétera, entonces no tenemos buena síntesis. Es decir, llegaron los planetólogos y nos echaron a perder el asunto a los químicos prebióticos. Y esto dio origen a un debate no trivial, no resuelto, en donde la respuesta que muchos damos es ¿y cómo sabemos que la atmósfera primitiva de veras tenía tanto CO2? Y el origen tiene que ver con que el Sol primitivo emitía menos energía, que los modelos de atmósfera primitiva para tener un efecto invernadero de Carl Sagan y Müller, etcétera, etcétera. Pero esto ha sido siempre un debate muy fuerte. ¿Por qué? Porque si me voy a una atmósfera neutra, y el propio Stanley Miller hizo los experimentos hace ya bastantes años, hace 40 años, hace 30 años, es claro que si me voy a especies reducidas, tengo muchos compuestos orgánicos sintetizados. Si me voy a atmósferas neutras, entonces la cantidad de compuestos que se forman es muy baja. Estábamos en este debate, habíamos publicado los resultados, estábamos muy contentos, y Stanley Miller tuvo una segunda embolia. Entonces aquí les tengo que confesar que Jeff Beida y yo decidimos meter a Stanley Miller en un proyecto por respeto a nuestro maestro y a nuestro amigo. Las embolias son enfermedades muy crueles, porque el paciente queda víctima, queda encerrado, queda prisionero de su propio cuerpo.
pero nos dimos cuenta que Stanley Miller, si estaba con amigos, con colegas, con la familia, podía hablar como 30, 40 minutos de cosas de ciencia sobre todo, nunca perdió el sentido del humor, eso sí, podía hablar y luego se fatigaba y al cabo de una hora podía uno volver a hablar con él un par de horas y recuperaba la energía. Era un lector voraz, nunca perdió, debido a las embolias, nunca perdió ni la memoria ni el conocimiento químico, perdió movimiento y capacidad de comunicarse, pero Stanley Miller estaba encerrado dentro de sí mismo. Y entonces dijimos, Stanley, vamos a hacer un proyecto en el que te vamos a meter para que tratemos de probar la síntesis en una atmósfera neutra. Y Stanley dijo, no. Entonces dijo, no, pero si ustedes se fijan, la cantidad de aminoácidos de glicina en particular que se forma no es cero, hay una cierta cantidad. Y entonces decidimos, en base a este resultado del propio Stanley Miller, hacer una pregunta. Si la síntesis prebiótica de compuestos orgánicos no es eficiente en una atmósfera neutra, entonces ¿cómo podemos formar la sopa? Una posibilidad es que los compuestos lleguen de fuera, en cometas, meteoritos, polvo interestelar, etcétera. La otra posibilidad que quisimos investigar es que fuera posible la síntesis prebiótica en una atmósfera neutra. Y cuando le dijimos a Stanley, esto es lo que te vamos a meter en el proyecto, la respuesta era no. Stanley, ¿vamos a probarlo? No. Finalmente lo convencimos y les debo confesar que nuestra hipótesis inicial es que no íbamos a tener ningún resultado espectacular, pero que era una manera de tener a Stanley entretenido con un proyecto de investigación, llevándolo al laboratorio, acompañándolo, etcétera, para que algo se pudiera hacer. Y aquí en realidad creo que nos dimos a nosotros mismos una lección, que es la gratitud intelectual que uno tiene que tener para con los maestros y colegas de quienes se ha aprendido. Bueno, entonces decidimos hacer el experimento, la oposición inicial de Stanley, y decidimos usar una versión más sencilla del aparato de Miller, que es lo que yo llamo la versión catalana. Los catalanes, como todos saben, son muy ahorrativos, muy ahorrativos, y esta es la versión del experimento de Miller que Joan Oró diseñó en los años 60. Si ustedes lo comparan con el experimento de Miller, verán que es más barato, es más pequeñito, es el tipo de modelos que les gustaría aquí en Monterrey, por cierto, ¿no? En lugar de 2 matraces, uno solo, en lugar de tener el gasto del soplador de vidrio, aquí es mucho más eficiente, mucho más pequeñito, es más fácil de hacer, más fácil de manejar, y decidimos repetir el experimento de Miller en condiciones neutras con un tipo de aparato regiomontano. Y diseñamos el experimento, ahí nos fuimos, las condiciones experimentales eran 100 mililitros de agua, la presión 100 mm's de dióxido de carbono y de nitrógeno, una atmósfera neutra, 48 horas, condiciones estándar, 23 grados centígrados, y ven que tenemos agua, CO2 y nitrógeno. Pusimos descargas eléctricas, lo dejamos correr durante 2 días, es un experimento relativamente sencillo, y quiero que noten aquí este aspecto opalescente que tiene el líquido después del experimento. El aparato es realmente pequeñito, es John Chalmers, uno de los colegas de este equipo, se dan cuenta que es un experimento muy manejable, poco costoso, insisto, y luego de haber hecho el experimento, pues encontramos que se habían formado ácido cianhídrico, amoníaco, formaldehídos, acetaldehídos, ácidos orgánicos, ácido nítrico y ácido nitroso, y cantidades minúsculas, prácticamente indetectables de aminoácidos. Entonces le enseñamos los resultados a Stanley y dijo, se los dije, no íbamos a tener aminoácidos. Y él estaba realmente muy contento. Pero se dan ustedes cuenta que aquí hay unas reacciones de dismutación, lo que acaba de explicar Pavel, en donde nosotros tenemos nitrógeno y el nitrógeno molecular se va a una forma muy oxidada, como los nitritos y los nitratos que tenemos en los ácidos que están en solución, pero también se va a formas muy reducidas, es decir, el nitrógeno lo mismo se reduce para darme amoníaco que lo mismo se oxida. Y esto inmediatamente nos plantea una pregunta, porque si tenemos nitritos y nitratos que se van en solución, esto significa que el pH de la solución está cambiando.
Y a los biólogos o a los atmosferólogos que estén presentes recordarán que esto recuerda extraordinariamente el ciclo del nitrógeno que vemos hoy en día, en donde las descargas eléctricas generan nitritos y nitratos durante las tormentas, esto se disuelve y luego tenemos bacterias desnitrificantes, nitrificantes, etcétera, que están finalmente reduciendo el nitrógeno para tener amoníaco, que ya entra en los ciclos biológicos como tales. Bueno, cuando nos pusimos a ver cuáles eran los resultados de las mediciones de pH, descubrimos para nuestra sorpresa que ni siquiera el propio Stanley Miller, que siempre fue tan meticuloso, había medido el cambio de pH de la solución inicial y la solución final. Nos pusimos a revisar toda la literatura, 50 años de experimentos de síntesis prebiótica hechas por distintos autores, y nadie había medido nunca los cambios de pH, lo cual era muy sorprendente. Claro, es un sistema cerrado, a la gente no se le ocurría que pudiera haber ahí un cambio importante. En el experimento que nosotros hicimos, empezábamos con un pH de 6 más o menos, a 7 dependía, pero se abatía a 3.2, lo cual no tiene nada de raro. Estábamos acumulando nitritos y nitratos, estábamos abatiendo el pH, estábamos bajándolo. Y esto tiene consecuencias muy importantes porque la presencia de amoníaco, nitritos y nitratos entre los productos nos estaban indicando que había reacciones de dismutación, disproportionation, ¿no?, en inglés, pero el pH al abatirse está inhibiendo la síntesis de Strecker, que es el mecanismo que explica la formación de aminoácidos. Digamos, es una especie, los pKs, que son una especie de medida así a grandes rasgos de la reactividad de las especies químicas, son más bien por ahí de 9.2 para el cianuro y el amoníaco, y a un pH tan básico la reacción entre ellos se inhibe. Entonces, nosotros mismos en el experimento estábamos generando las condiciones que limitaban la síntesis de aminoácidos. Y en estas condiciones, ¿qué es lo que hace uno? Si el pH se va para abajo y queremos que la reacción ocurra, subimos el pH con algún compuesto, algún elemento que pueda servir como buffer. Y Jeff Beida se acordó que él había publicado resultados en 1987 buscando aminoácidos en agua marina y en agua marina artificial, y aquí ven ustedes en una solución artificial de agua de mar con aminoácidos, cómo al agregar nitritos y nitratos como parte del proceso de extracción, cómo se abate la cantidad de aminoácidos, y ven ustedes aquí para agua marina natural, cómo la cantidad de aminoácidos se abate al estarlos extrayendo. Entonces teníamos un artefacto, teníamos una condición inducida por nosotros que estaba destruyendo los aminoácidos y que no nos estaba permitiendo ver la eficiencia del experimento. Cuando se agregaba ácido ascórbico para neutralizar ese pH, se dan ustedes cuenta que la cantidad de aminoácidos que se recuperaba era la que inicialmente se tenía, no había ninguna dificultad. Bueno, con esto en mente dijimos, pues vamos a ver qué ocurre. Ya sabíamos que que el nitrógeno se iba en parte al ácido nítrico y nitroso, nitritos y nitratos, que esto estaba batiendo el pH, que esto inhibía la síntesis de aminoácidos, pero también sabíamos que el procedimiento para extraer aminoácidos los estaba destruyendo. Teníamos entonces ya identificados los dos mecanismos que podían estar alterando los resultados que nosotros esperábamos. ¿Qué fue lo que hicimos? Sencillamente agregamos carbonato de calcio y agregamos una sustancia, un antioxidante, ácido ascórbico, pirita, hay muchísimos, ¿no? Entonces les voy a presentar algunos de los resultados. Bueno, si teníamos la reacción y agregábamos carbonatos de calcio, el pH era de 0.7 al final, es decir, habíamos logrado controlar el abatimiento hacia condiciones ácidas, y la cantidad de aminoácidos que sintetizábamos, sobre todo glicina, alanina y ácido aspartico y betalanina, se iba hasta 15 veces inicial, lo cual nos daba mucho gusto. Pero cuando evitábamos la destrucción de los aminoácidos al agregar un antioxidante, entonces lo que descubríamos es que la cantidad de aminoácidos que recuperábamos podía ser hasta 100 veces mayor, hasta 10 a la 2 veces más grande, lo cual era extraordinariamente alentador. ¿Habría carbonatos de calcio en la Tierra primitiva? Sí. Si tengo una atmósfera con CO2, inevitablemente voy a tener carbonatos. Y ahí están las rocas de Isoacacia, de Aquilia, que demuestran que muy tempranamente en la historia de la Tierra teníamos carbonatos. Entonces no tengo ninguna dificultad con esa parte del modelo. ¿Habría
antioxidantes como el ácido ascórbico se puede sintetizar, pero hay muchos otros antioxidantes que nosotros probamos y simplemente el ácido ascórbico es del que les voy a hablar porque es donde tenemos la cinética mejor estudiada. Bueno, aquí ven los resultados de los experimentos que realmente nos dieron mucho gusto, ¿no? Aquí lo que están viendo en estos picos son aminoácidos, es un estándar que corrimos para simplemente comparar. Aquí teníamos en la línea 2, teníamos nosotros una mezcla de dióxido de carbono y nitrógeno sin descargas eléctricas. Aquí en la línea número 3 ven ustedes una atmósfera, bueno, en realidad les debería enseñar antes, pero en fin. Bueno, sí, vámonos a la 4. Teníamos una atmósfera de dióxido de carbono y nitrógeno, descargas eléctricas, teníamos la recuperación de aminoácidos sin ácido ascórbico y ven ustedes estos piquitos que podrían ser ruido, pero si teníamos una atmósfera de CO2 y nitrógeno, la atmósfera neutra, más carbonatos de calcio, más descargas eléctricas, hidrolizábamos es decir, recuperábamos los aminoácidos sin ácido ascórbico. Ven aquí algunos piquitos que nos indican la presencia de aminoácidos, pero cuando teníamos una atmósfera neutra, CO2 más nitrógeno, más carbonatos de calcio, más descargas eléctricas, más ácido ascórbico, un antioxidante, ven ustedes la enorme cantidad de aminoácidos que sintetizábamos. Entonces, prácticamente habíamos resuelto el problema. Nos daba muchísimo gusto porque podíamos entender la síntesis de aminoácidos en la Tierra primitiva, aunque la atmósfera fuera neutra. Bueno, esto realmente nos demostraban que aunque la atmósfera fuera neutra y no reductora, podía darse la síntesis de aminoácidos, pero había dos preguntas que nos quedaban pendientes. Lo mismo es cierto para otros compuestos orgánicos como purinas, pirimidinas, no lo sabemos. Son experimentos que no se han hecho. Yo no tengo mucha experiencia, en realidad soy muy torpe en el laboratorio, no tengo mucha experiencia trabajando con purinas y pirimidinas, es un experimento que no hemos hecho. Y la otra pregunta que era más fácil de atender era cómo se sintetizan los aminoácidos, cuál es el mecanismo químico específico que los forma. Y volvamos de nuevo a lo que les había yo comentado. Aquí ven ustedes un material polimérico de color oscuro, muy abundante. Aquí ven este material opalescente. Sabemos, por los trabajos de Jim Ferris de finales de los años 60, que si yo tengo un polímero de ácido cianhídrico, que es a lo que realmente corresponde este compuesto, tiene el color, tiene espectros muy parecidos a lo que Sandra Ramírez encuentra en los modelos de simulación de Titán. Sabemos que hay mucho ácido cianhídrico en el sistema solar exterior, sabemos que había ácido cianhídrico en la Tierra primitiva, sabemos que si polimeriza y sabemos que si lo hidrolizamos libero aminoácidos, pero aquí no veo ese material polimérico. En nuestros experimentos no veo ese material así, de suerte tal que la hidrólisis de un polímero de ácido cianhídrico parecía un mecanismo poco probable para explicar nuestros resultados. La otra posibilidad es que fuera la síntesis de Strecker clásica, pero ya vimos que a un pH ácido la síntesis de Strecker se inhibe, pero buscando en la literatura nos encontramos con que en los años 30 se había estudiado la reacción de lo que se llama ahora la reacción de Bucherer-Bergs, que fue descrita como una síntesis de Strecker, pero con CO2. Entonces nos fuimos a ver esa reacción en detalle y descubrimos que en efecto lo que uno tiene es un compuesto cetónico, una acetona, que reacciona con el ácido cianhídrico, esa es la descripción original de 34, que reacciona con el grupo ciano del cianuro de potasio, que es un veneno eficientísimo por si les interesa, más carbonato más CO2. Se forman hidantoínas y las hidantoínas fácilmente se pueden hidrolizar y nos dan los aminoácidos. Incidentalmente, y es una cosa que aún no hemos investigado, hay hidantoínas en meteoritos, vienen de un grupo muy serio de John Cronin y Cooper, Bob Cooper, ¿cómo se llama Cooper?
en fin, del grupo de Koenig y Cooper, perdón, se me va el nombre del segundo autor, que es uno de los grupos más serios investigando meteoritos condríticos, y las hidantoínas allí coexistiendo con aminoácidos sugiere que esto pudo haber ocurrido en el sistema solar primitivo. La reacción se conoce muy bien, se conocen muy bien los intermediarios, y una vez que tengo las hidantoínas, la hidrólisis sin ninguna dificultad me da aminoácidos. Bueno, entonces, ¿cuáles son las conclusiones de este trabajo en particular? Uno, que las simulaciones del modelo de la Tierra primitiva nos permiten sintetizar más compuestos orgánicos de los que se había sospechado. No porque Stanley Miller fuera torpe, sino porque ahora tenemos métodos analíticos extraordinariamente sofisticados que me permiten detectar cantidades antes imposibles de imaginar en los experimentos. En segundo lugar, que distintos ambientes reductores, como los que puedan haber estado asociadas a islas volcánicas, pueden haber jugado un papel importante en la síntesis y acumulación de aminoácidos, aminas y posiblemente de otros reactantes, pero no lo podemos asegurar. Tres, que la presencia de aminoácidos en la Tierra primitiva no se debió a un solo mecanismo. Uno a veces se enamora de su reacción, pero claramente la hidrólisis de polímeros de ácido cianhídrico, síntesis de Strecker, síntesis de Bucherer-Berg, etcétera, pueden haber ocurrido simultáneamente en la Tierra primitiva. Y finalmente, que la síntesis y acumulación de aminoácidos y probablemente, pero esa es una hipótesis de otros monómeros bioquímicos, pudieron haber tenido lugar en la Tierra primitiva, aunque la atmósfera fuera neutra. La publicación de este artículo nos dio mucho gusto, nos sentimos muy contentos. Desafortunadamente, lo que nació como un proyecto para entretener a un amigo que estaba preso de sí mismo, y que fue realmente el estímulo básico, él ya no lo pudo ver porque Stanley Miller se murió 2 meses antes de que apareciera el artículo publicado, pero sí sentimos que cuando menos, y eso fue finalmente lo que era nuestro objetivo inicial, finalmente habíamos mantenido intelectualmente activo, que es lo que todos queremos hacer finalmente, a un amigo, a un colega, a un profesor al que le debíamos mucho. Gracias. Comencemos con la sesión de preguntas para el doctor Lascano. Una vez sintetizados estos compuestos orgánicos, ¿se han hecho estudios acerca de cuál es su viabilidad en un pH cambiante? Sí, déjeme comenzar la respuesta citando un artículo muy famoso que escribió en 1954 George Wall, luego del experimento de Miller, en Scientific American. Y hay una parte es un artículo precioso, y hay una parte donde él dice, bueno, no importa si uno tiene los compuestos orgánicos en la Tierra primitiva y no sabe cómo surgió la vida, va a haber miles de millones de años disponibles para que interaccionen y nos den origen a una célula. Y usa una frase que cito textualmente: el tiempo es el héroe en la saga del origen de la vida. Cuando Stanley Miller y yo, una vez platicando, empezamos a discutir ese artículo, que está muy bien escrito, de repente nos dimos cuenta que en realidad el tiempo no es el héroe, el tiempo es el villano, porque uno acumula compuestos orgánicos, pero aunque se abata la temperatura, de cualquier manera los compuestos orgánicos van a sufrir reacciones de descomposición. Y para citar un caso, por ejemplo, los aminoácidos se van a desaminar, las purinas, la adenina, la guanina se van a descomponer, los ácidos grasos suelen ser estables, pero los compuestos van a descarboxilarse. O sea, hay una serie de reacciones brutales que sufren los compuestos. Y entonces nos pusimos a calcular, en algunos casos hicimos experimentos, en otros los datos estaban disponibles en la literatura, nos pusimos a calcular las vidas medias de los compuestos en condiciones posibles que pudieron haber existido en la Tierra primitiva, y en general no duran arriba de, o sea, en condiciones ya acuosas, con pHs cambiantes, con cambios de temperatura, no duran arriba de 10 a la 8 años.
como además el agua marina estaría circulando por las chimeneas, por las troneras, cada millón de años más o menos, o cada 10 millones de años, sería una cifra en la que todos coincidiríamos, promedio. Eso significa que o se está constantemente sintetizando sopa primitiva o los compuestos orgánicos no se van a estar presentes, y la solución sería que la vida aparezca muy rápidamente. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué la gente siempre piensa que la vida necesita de miles de millones de años para aparecer? Y yo creo que ese es el resultado de un prejuicio de la hipótesis neodarwinista, que siempre supone que los cambios evolutivos son muy despacitos, muy rápidos, etcétera, cuando las bacterias hoy en día nos están diciendo que eso no es necesariamente cierto, ¿no? Para el caso de los cometas, ¿existe la posibilidad de que estos compuestos orgánicos se generen, ya dado que son tan excéntricos? ¿No sabes? Sí, absolutamente. Hay muchos experimentos que yo no conozco, igual Sandra o Héctor o alguien de aquí me puede corregir, pero en los años 60, 70 hubo una serie de modelos muy interesantes que se hacían en donde la gente metía, por ejemplo, nitrógeno líquido, o sea, metía un recipiente a una atmósfera con metano, amoníaco, agua, CO2, le metía nitrógeno líquido, se congelaban, se condensaban rápidamente los compuestos y entonces los irradiaban. Uno de los primeros que hizo estos experimentos fue Joan Oro, cuando hizo un sabático en el laboratorio de Melvin Calvin, y encontró picos de aminoácidos y otros que después él dijo, pues pudieran ser adenina, pero no estoy muy seguro porque, claro, los métodos analíticos otra vez se han refinado mucho. Hubo un químico, sería un cosmoquímico, astroquímico, Don, que estaba asociado con la NASA, que hizo experimentos por el estilo. Hay un trabajo bueno de él publicado en un libro de Poramperuma de 1972 que se llama Exobiology, y ahí resume muchos de los experimentos que se han hecho, y en general el consenso es: puedo sintetizar aminoácidos, puedo sintetizar purinas, puedo sintetizar pirimidinas, pero otra vez con los métodos analíticos tan refinados que tenemos hoy en día, salvo los experimentos de Alamandola y Jason Dworkin, que se fueron por la síntesis de lípidos y ácidos grasos en medio interestelar simulado, y por las cosas de Greenberg que separaron, la gente no ha vuelto a estudiar un modelo razonable que sería: cuando el cometa se acerca a perihelio, voy a tener irradiación muy intensa y los hielos me van a sintetizar compuestos orgánicos, que en principio podría yo detectar porque sus productos de descomposición van a ser visibles en el espectro del cometa. Yo no sé si alguien haya seguido con esto, pero sería un proyecto sensacional, ¿no? Fácil de hacer ahora con los métodos tan refinados que hay para estudiar compuestos químicos, para caracterizar compuestos químicos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. Bueno, de entre lo que estoy trabajando, no sé, a veces me desvío un poco a cosas que definitivamente no tengo conocimiento, pero que me surgen dudas, y una duda que surgió hace unos días: estaba leyendo un artículo que acaban de sacar, que publicaron el año pasado el Dr. Brown y Kevin Hunt, acerca de que detectan peróxido de hidrógeno en la superficie de Europa. Entonces, lo que yo no entiendo es por qué pudiera ser este tipo de procesos relevantes. Ellos mencionan algo de intercambio de energía entre superficie y lo que se supone, o que todos creen que hay un océano debajo de la capa de hielo de Europa. Entonces, no entiendo la relevancia química en cuanto a la vida, pues.
La persona adecuada para hacerle esa pregunta es mi amiga y colega Sandra Ramírez, que está aquí, que se dedica a las lunas del sistema solar, de la parte externa del sistema solar. Lo que sí le puedo decir muy rápidamente es que hay un libro espléndido escrito por Conrad Bloch que se llama Venetian Blondes and Other Chemical Reactions, donde él describe cómo las venecianas, que siguen siendo muy coquetas, lo que hacían era se ponían gotas de belladona para que los ojos se les vieran más grandotes. Al final se quedaban ciegas, pero bueno, un artista se debe a su público. Y usaban peróxidos, son las primeras que usan peróxidos para despintarse el cabello. ¿Por qué decimos que una rubia es una rubia oxigenada? Porque es una reacción de oxidación muy intensa. Si tengo peróxidos, tengo una especie química extraordinariamente reactiva que va a atacar rápidamente los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos son de una labilidad extraordinaria en presencia de oxígeno y más de peróxido. Por eso cuando uno tiene una herida, rápidamente le echan peróxido para matar las bacterias y la espumita que sale es el oxígeno que se está liberando y que está finalmente reaccionando con el fierro de la hemoglobina. O sea, es una reacción de oxidación violentísima. Ese artículo que menciona no lo conozco, pero supongo que lo que está describiendo es por interacción con partículas, con fotones solares, ¿no? Sí, la formación de peróxidos. Y en la parte de arriba, pues sí se estaría echando los compuestos orgánicos, pero la gracia que tiene el océano de Europa, que está bajo la capa de hielos, es que en principio tendría compuestos orgánicos, pero Sandra es la persona a la que le tienen que preguntar eso. Damos un fuerte aplauso a al doctor Lozano. ¿Aquí tiene?